Contrato social, libro 3, capítulo 8. No conviene a todos los países la misma forma de gobierno. Como la libertad no es fruto de todos los climas, no está al alcance de todos los pueblos. Cuanto más se medita en este principio establecido por Montesquieu, más se aprecia su verdad. Cuanto más se le rebate, más ocasión se da para afianzarlo con nuevas pruebas. En todos los gobiernos del mundo la persona pública consume y no produce nada. ¿De dónde le viene, pues, la sustancia consumida? Del trabajo de sus miembros. Es lo superfluo de los particulares lo que produce lo necesario del público, de donde se deduce que el Estado civil no puede subsistir sino cuando el trabajo de los hombres produce un excedente sobre sus propias necesidades. Ahora bien, este excedente no es el mismo en todos los países del mundo. En varios es considerable, en otros mediano, en otros nulo, en otros negativo. Esta relación depende de la fertilidad del clima, de la clase de trabajo que la tierra exige, de la naturaleza de sus productos, de la fuerza de sus habitantes, del mayor o menor consumo que les es necesario y de otras varias relaciones parecidas de que se compone la relación general. Por otra parte, no todos los gobiernos son de la misma naturaleza, los hay más o menos devoradores y las diferencias se fundan en ese otro principio de que cuanto más se alejan de su fuente las contribuciones públicas, más onerosas son. Esta carga no debe medirse por la cantidad de impuestos, sino por el camino que han de recorrer para volver a las manos de donde salieron. Cuando esta circulación es rápida y bien organizada, no importa que se pague poco o mucho. El pueblo es siempre rico y las finanzas marchan siempre bien. En cambio, por poco que el pueblo dé, cuando ese poco no vuelve a él, dando siempre se agota pronto. El Estado no es nunca rico y el pueblo es siempre mísero. De aquí se deduce que cuanto más aumenta la distancia del pueblo al gobierno, más onerosos resultan los tributos. Por eso la democracia, la forma de gobierno en la que el pueblo está menos cargado, en la aristocracia lo está más, y la monarquía es la forma de gobierno en la que lleva el mayor peso. La monarquía conviene, pues, a las naciones opulentas, la aristocracia a los estados de mediana riqueza y mediana extensión, la democracia a los estados pequeños y pobres. En efecto, cuanto más se piensa, más diferencia se encuentra en esto entre los estados libres y los monárquicos. En los primeros, todos emplean la utilidad común; en los otros, las fuerzas públicas y las particulares son recíprocas, y si una aumenta es en detrimento de la otra. En fin, en lugar de gobernar a los súbditos para hacerlos dichosos, el despotismo los hace míseros para gobernarlos. Resulta, pues, que cada clima conlleva causas naturales por las que se puede adelantar la forma de gobierno que corresponde a ese clima y hasta decir la clase de habitantes que debe haber. Los lugares ingratos y estériles en los que el producto no paga el trabajo deben permanecer incultos y desiertos, o solamente poblados por salvajes. Los lugares en los que el trabajo de los hombres produce exactamente lo necesario deben ser habitados por pueblos bárbaros; en ellos sería imposible toda política. Los lugares en los que el exceso del producto sobre el trabajo es mediano conviene a los pueblos libres; aquellos cuyo territorio abundante y fértil da mucho producto por poco trabajo requieren ser gobernados monárquicamente para que el lujo del príncipe consuma lo que le sobra a los súbditos, pues es preferible que este exceso lo absorba el gobierno a que lo dispensen los particulares. Ya sé que hay excepciones, pero estas mismas excepciones confirman la regla, en el sentido de que, tarde o temprano, causan revoluciones que vuelven las cosas al orden de la naturaleza. Distingamos siempre las leyes generales de las causas particulares que pueden modificar el efecto de aquellas. Aun cuando todo el sur llegara a estar lleno de repúblicas y todo el norte de estados despóticos, no por ello sería menos cierto que, por efecto del clima, el despotismo corresponde a los países cálidos, la barbarie a los países fríos y la buena política a las regiones intermedias. También veo que, admitiendo el principio, se puede discrepar sobre la aplicación. Se podrá decir que hay países fríos muy fértiles y meridionales muy ingratos, pero esta dificultad solo es tal para los que examinan el asunto en todas sus relaciones. Es necesario, como he dicho, tener en cuenta las de los trabajos, las de las fuerzas, las del consumo, etcétera. Supongamos que de dos tierras iguales una produce 5 y otra 10. Si los habitantes de la primera consumen 4 y los de la última 9, el excedente del primer producto sería un quinto y el del segundo un décimo. Siendo pues la relación de estos dos excedentes inversa a la de los productos, la tierra que no produzca más que 5 dará un excedente doble del que la tierra que produce 10. Pero no se trata de un producto doble, y no creo que nadie se atreva a afirmar que la fertilidad de los países fríos es igual que la de los países cálidos. No obstante, supongamos esta igualdad, admitamos la igualdad de Inglaterra con Sicilia, de Polonia con Egipto; más al sur tendremos África y las Indias, más al norte nada. Para esta igualdad de producción,
¿Qué diferencia en el cultivo? En Sicilia no hay más que rascar la tierra. En Inglaterra, ¿cuánto esfuerzo para cultivarla? Ahora bien, allí donde hacen falta más brazos para obtener el mismo producto, el excedente debe ser necesariamente menor. Considerad, además de esto, que el mismo número de hombres consume mucho menos en los países cálidos. En estos el clima exige que sea sobrio para estar bien. Los europeos que quieren vivir en esos climas como en su país perecen todos de disentería y de indigestión. Somos, dice Chardin, animales carniceros, lobos, en comparación con los asiáticos. Algunos atribuyen la sobriedad de los persas, que a su país está menos cultivado, pero yo creo que lo contrario. Yo creo lo contrario, que su país abunda menos en productos porque los habitantes necesitan menos. Si su frugalidad prosigue, fuera efecto de la pobreza del país, solo los pobres comerían poco, cuando la verdad es que todo el mundo en general come poco y se comería más o menos en cada provincia según la fertilidad del suelo, cuando la verdad es que en todo el reino se encuentra la misma sobriedad. Ellos están muy satisfechos de su manera de vivir, diciendo que basta mirar su tez para reconocer cuánto más excelente es aquella que la de los cristianos. En efecto, la tez de los persas es tersa. Tienen la piel bonita, fina y lisa, mientras que los de los armenios, súbditos suyos que viven a la europea, es ruda y llena de barros y sus cuerpos son gruesos y pesados. Cuanto más cerca del Ecuador, cuanto menos viven los pueblos. No comen casi carne, sus alimentos ordinarios son el arroz, el maíz, el cuscús, el mijo, el casabe. Hay en las Indias millones de hombres cuyo alimento no cuenta un sueldo al día. Las mismas sensibles diferencias vemos en Europa en cuanto al apetito entre los pueblos del norte y los del sur. Un español vivirá 8 días con una sola comida de un alemán. En los países de donde los hombres son más voraces, el lujo existe también en las cosas de comer. En Inglaterra se muestra en una mesa llena de manjares. En Italia os obsequian con dulces y flores. El lujo del vestir ofrece también análogas diferencias. En los climas en donde los cambios de estación son súbitos y violentos, se tienen vestidos mejores y más sencillos. En aquellos donde la gente se viste solo por lucimiento, se busca la brillantez más que la utilidad. Los vestidos mismos son ya un lujo. En Nápoles se ve todos los días pasear por el Posilipo, hombres con casaca dorada y sin medias. Lo mismo ocurre en las casas. En ellas se dedica todo a la magnificencia, cuando no se tiene nada que temer de los elementos. En París, en Londres, se busca un alojamiento caliente y cómodo. En Madrid se tienen salones soberbios, pero no ventanas que cierren y se duerman en nidos de ratas. Los alimentos son mucho más sustanciosos y suculentos en los países cálidos. Esta es una tercera diferencia que no puede menos de influir en la segunda. ¿Por qué se comen tantas verduras en Italia? Porque allí son buenas, nutritivas, de excelente gusto. En Francia, donde se nutren solo de agua, no alimentan y casi no cuentan en las mesas. Sin embargo, ocupan el mismo terreno y cuesta por lo menos el mismo trabajo cultivarlas. Se ha comprobado que los trigos de Berbería, por lo demás inferiores a los de Francia, dan mucho más harina y que los de Francia a su vez dan más que los del norte, de donde se puede inferir que una gradación parecida se observa generalmente en la misma dirección del Ecuador al polo. Ahora bien, ¿no es una visible desventaja tener en un producto igual una menor cantidad de alimento? A todas estas diferentes consideraciones puedo añadir una que se desprende de ellas y que las refuerza. En los países cálidos necesitan menos habitantes que los países fríos y podrían alimentar más, lo cual produce un doble exceso, siempre en ventaja del despotismo. Cuanto mayor superficie ocupa un mismo número de habitantes, más difíciles resultan las insurrecciones, porque no es posible ponerse de acuerdo ni rápidamente ni secretamente, y porque es siempre fácil al gobierno descubrir los preparativos y cortar las comunicaciones. Pero cuanto más se concentra un pueblo numeroso, menos puede un gobierno usurpar poder al soberano. Los jefes deliberan en sus cámaras con tanta seguridad como el príncipe en su consejo, y la multitud se congrega en las plazas tan pronto como las tropas en sus cuarteles. La ventaja de un gobierno tiránico está, pues, en este aspecto, en actuar a grandes distancias. Con la ayuda de los puntos de apoyo que se busca, su fuerza aumenta con la distancia como la de las palancas. En cambio, la del pueblo actúa solo concentrada, se evapora y se pierde al extenderse, como el efecto de la pólvora esparcida en el suelo, y que no está ya más que grano a grano. Los países menos poblados son también los más propios para la tiranía. Los animales feroces no reinan más que en los desiertos.